Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes y provocadores de la historia, en su polémico libro, El Anticristo, no solo cuestiona las bases de la moral cristiana, sino que también pone en tela de juicio el orden establecido por la Iglesia y sus implicaciones en la vida de las masas. ¿Estamos realmente condenados por nuestra fe? ¿O hay algo más allá de lo que nos han enseñado? Hoy exploramos las ideas de Nietzsche, que siguen siendo un desafío para la tradición y la moral contemporánea. Para Nietzsche, la fe católica es el núcleo de lo que él ve como un sistema moral corrupto que, en su opinión, ha invertido los valores humanos más fundamentales. Mientras el cristianismo promueve la humildad, el sacrificio y el sufrimiento como virtudes, claro, Nietzsche denuncia esta moral como una moral de esclavos, que fomenta la sumisión y la autonegación. En lugar de vivir para uno mismo y buscarle poder personal, se nos insta a sacrificar nuestros deseos y nuestras pasiones en nombre de una divinidad ajena a nuestra naturaleza. Nietzsche argumenta que la moral cristiana ha mantenido a la humanidad atada a un sistema de valores que debilita la fuerza vital y la creatividad individual. La Iglesia, como institución, se convierte en la gran opresora, reforzando la obediencia y la sumisión. ¿Dónde está la libertad?, pregunta Nietzsche. El cristianismo, con su enfoque en la salvación colectiva, la moral universal y la obediencia, es uno de los más grandes ejemplos de este fenómeno. La Iglesia se presenta como la voz moral de la humanidad, dictando lo que es bueno y lo que es malo. Uno de los puntos más inquietantes del Anticristo es la crítica de Nietzsche a las masas. Para él, las grandes multitudes son fácilmente manipulables, propensas a seguir ideologías sin cuestionarlas. El hombre promedio, alimentado por creencias establecidas, no es el pensador libre, sino una extensión de la ideología dominante. Esta masa es incapaz de desarrollar una moral propia, pues se basa en lo que le es impuesto desde arriba. Las ideologías, ya sean religiosas, políticas o sociales, no son otra cosa que sistemas que perpetúan la mediocridad, el conformismo y el control sobre la voluntad individual. Nietzsche no cree en el bien o el mal universalmente aceptados. Para él, estos son solo constructos impuestos por las instituciones para que las masas vivan bajo reglas que limitan su verdadero potencial. Hoy, en la era de la información, no es difícil ver cómo este fenómeno sigue vigente. Las ideologías no necesariamente vienen en forma de predicadores religiosos, sino de influencers, políticos o incluso celebridades, que nos imponen formas de pensar, vestir y actuar. Las masas siguen consumiendo, dirigiendo estas ideas como si fueran verdades absolutas, sin siquiera detenerse a cuestionar su origen o sus consecuencias. La libertad individual se disuelve en una vorágine de conformismo. La moral cristiana basada en la dicotomía de bueno y malo es precisamente lo que Nietzsche rechaza. Según él, la noción de bien se ha convertido en un sinónimo de debilidad. Bueno es aquel que se somete, que se sacrifica, que niega sus deseos naturales. Y malo es el fuerte, el que se atreve a vivir de acuerdo a su propia voluntad, a desafiar las reglas y a crear nuevos valores. El corazón del pensamiento de Nietzsche es el concepto de el superhombre. Este es el ser humano que ha superado las limitaciones impuestas por la religión, la moral y las ideologías. El superhombre, para Nietzsche, es la antítesis del hombre promedio, que se conforma con vivir según las normas impuestas por la sociedad, mientras que las masas viven bajo un sistema moral preestablecido. El superhombre no sigue lo que se le dicta. Él se atreve a crear su propia moral, sus propios ideales, sin necesidad de validación externa. No busca la salvación en un ser superior, sino que encuentra en sí mismo la fuerza para forjar su camino. Nietzsche no está hablando de un ser que se pone por encima de los demás ni de un egoísta.
Al contrario, el superhombre es alguien que, al liberarse de las limitaciones de la moral tradicional, se vuelve capaz de amar la vida tal y como es, en todas sus contradicciones y desafíos. En su visión, vivir plenamente significa abrazar la ambigüedad, el caos y la belleza del mundo tal cual es, sin imponer juicios morales que lo condenen. El superhombre, entonces, no se trata solo de liberarse de la moral impuesta por la sociedad, es también un proceso de transformación interno. Es como un escultor que rompe su propio molde, un individuo que mediante el autoconocimiento redefine su existencia. Nietzsche nos invita a ser nuestros propios creadores, a dejar de vivir de acuerdo a expectativas ajenas, a desafiar las normas y a preguntarnos ¿qué quiero ser realmente? Al final, el anticristo no es solo una crítica feroz a la moral cristiana, sino un llamado a la reflexión sobre las estructuras que nos han sido impuestas. Nos invita a cuestionar nuestras creencias, a liberarnos de las masas y las ideologías que nos conforman, y a buscar nuestra propia verdad y nuestro propio camino. ¿Estamos dispuestos a desafiar lo establecido y a abrazar el poder de la individualidad y la creación de nuestros valores?